Es el momento donde vamos a recordar que venimos anunciando que en el mes de septiembre, recordemos a partir del 15, vamos a tener los grupos de fe y hemos venido hablando de los grupos de fe el domingo próximo pasado, el anterior y ahora este es el tercer domingo que estamos hablando de los grupos de fe. En el primer domingo nos preguntamos qué eran los grupos de fe, qué eran los grupos de fe. En el segundo domingo nos preguntamos qué se hacía en los grupos de fe y hoy nos vamos a preguntar cómo funcionan los grupos de fe. Pero hagamos un pequeño repaso, ¿sí? Hagamos un pequeño repaso. ¿Qué buscamos en los grupos de fe? A ver, entre todos, ¿sí? ¿Qué buscamos en los grupos de fe? Recordar la fe. ¿Qué más? Ampliar la fe y compartir la fe. ¿Recordar qué significa? Recordar significa que si yo me he olvidado porque ha pasado tiempo que no leo la Biblia, ha pasado tiempo que no asisto a la iglesia, ha pasado tiempo por diferentes dificultades, no he podido estar o lo que sea, es un buen lugar, un buen momento para recordar la fe, recordar la fe. También para ampliar la fe, en el sentido de aprender algo nuevo. Y también para compartir con aquellos que nosotros invitamos, personas nuevas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos en los grupos de fe? Recordar, ampliar y compartir la fe. ¿Qué hacemos en los grupos de fe? ¿Qué hacemos en los grupos de fe? Y habíamos mencionado 3 acciones. ¿Cuáles eran? Ofrendar, cantar y celebrar los cumpleaños. No, ninguna de esas 3. Sino que habíamos dicho, ¿qué hacemos en los grupos de fe? Leer, ¿qué más? Comentar y orar. Leer, comentar y orar. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo funciona esto de leer y comentar. O sea, básicamente esto es lo que nosotros haríamos en los grupos de fe. Esto es lo que nosotros haríamos en los grupos de fe. Y en el día de hoy vamos a responder a la pregunta ¿cómo funcionan los grupos de fe? ¿Cómo funcionan los grupos de fe? Y tenemos que tener en cuenta tres cosas fundamentales. La primera tiene que ver con la duración de los grupos. O sea, ¿cuánto dura un encuentro? ¿Cuánto dura un encuentro? El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es el contenido, o sea, ¿qué hablamos en los grupos de fe? ¿Qué hablamos en los grupos de fe? Y tercero, tener en cuenta la multiplicación, o sea, ¿para qué estamos en los grupos de fe? La idea es que podamos compartir nuestra fe y esta fe se vea multiplicada en otras personas. Hablemos un poquito de la duración. ¿Cuánto duran los grupos de fe? Contamos con 60 minutos para cada encuentro, o sea, 1 hora. Pero 1 hora a reloj, 1 hora a reloj. Aquellos que hemos estado haciendo la formación para comenzar dirigiendo los grupos de fe, los primeros líderes de los grupos de fe, se nos ha instruido de que son 60 minutos a reloj. ¿Y esto por qué? Esto es fundamental entenderlo, porque cuando nosotros podemos cumplir un horario, las personas que son escasas de tiempo porque dicen, mira, yo no puedo quedarme hasta las tantas allí en tu casa. No te preocupes, porque empezamos a las 7 y terminamos a las 8. Y es empezar a las 7, ay, que fulanito de tal todavía no llegó, pero me prometió que iba a llegar. Listo. Cuando llegue, se incorpora al grupo. Si somos 2, empezamos. No pasa absolutamente nada. Empezamos. ¿Por qué? Esto es fundamental porque hay personas que trabajan, hay personas que tienen niños, hay personas que tienen que cumplir con responsabilidades y entonces, ¿qué ocurre? Si se exceden en el horario, lo que nos van a decir la próxima vez, no puedo ir. ¿Por qué? Porque tú me dijiste de 7 a 8 y eran las 8:30 y aún no habíamos terminado. ¿Y qué ocurrió? En mi casa me tiraron las orejas, en el trabajo me llamaron la atención y
mi hijo cuando llegué a la casa estaba llorando, había que cambiarle el pañal, nadie le había dado la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental el hecho de poder cumplir el horario. Ahora, si alguien se quiere quedar después, se puede quedar. Si alguien quiere decir, bueno, me quedo conversando, se queda conversando. Pero es muy importante entender que solamente va a ser 1 hora. Y cuando nosotros invitemos a algún compañero de trabajo, algún amigo, algún familiar, algún vecino, nosotros tenemos que decirle, ¿sabes qué? 1 hora solamente nos vamos a reunir. En esta semana, en mi casa, de tal hora a tal hora. Y esto es fundamental poder cumplirlo. ¿Qué ventajas tiene comenzar y terminar a horario? ¿Qué ventajas tiene comenzar y terminar a horario? Las ventajas que tiene, como ya hemos dicho, es que la gente tiene esa seguridad, sabe que va a terminar a tal hora, ¿no? La otra es que nos ayuda de alguna manera a ser disciplinados, ordenados y ¿qué? Y vamos a lo concreto. No hablamos de un montón de cosas que se nos viene a la cabeza, sino que tratamos de ir a lo concreto, a lo que nos han dicho que hay que hacer, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Tiene que ver con el contenido. O sea, cuando llegamos al grupo de fe, ¿de qué hablamos? De cómo nos ha ido la semana, de los problemas que yo tengo en mi trabajo, de algún texto de la Biblia que no comprendo. No. El contenido de los grupos de fe tiene que ver con 2 cosas. La primera es la predicación del domingo. O sea, el domingo, por ejemplo, hoy, se ha predicado de 2 sabidurías. Entonces, si tuviéramos durante la semana el grupo de fe, ¿de qué hablaríamos? De 2 sabidurías. Vamos a hablar de eso. Vamos a volver a leer el pasaje bíblico y nos van a dar una lista de preguntas. Esta lista de preguntas todo el mundo las va a tener con anterioridad. ¿Para qué? Para que tú las puedas leer en tu casa y demás. Si quieres pensar en ellas o responderlas, lo puedes hacer. Y si no puedes, no pasa absolutamente nada. Pero todo el mundo va a tener estas preguntas. Y va a haber un coordinador o un líder del grupo que es quien nos va a ir formulando las preguntas y entre todos vamos a tratar de responder, ¿sí? La idea es que, acuérdate, recordemos y ampliemos. O sea, muchas de estas preguntas que nos van a dar son cosas que todavía hemos visto en la predicación, pero hay otras que no hemos visto y que de alguna manera nos van a ayudar a profundizar un poquito más de lo que hemos visto el día domingo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contenido de los grupos de fe? La predicación del día domingo y la lista de preguntas que nos van a dar, ¿no? Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué ventajas tiene continuar con el tema de la predicación? Te pregunto a ti, a ver si alguien puede responder. Sé que varios van a poder responder. A ver quién es el primero. ¿Qué ventajas tiene el hecho de hablar, el contenido, sobre la predicación del día domingo? ¿Qué ventajas tiene continuar el tema de la predicación del día domingo? ¿Qué os parece? ¿Qué ventajas tiene? Vale, gracias María, es verdad. O sea, a veces escuchamos la predicación el día domingo y ya el martes ya nos hemos olvidado, ¿cierto? Entonces, en el grupo de fe lo vamos a recordar y también podemos profundizar un poquito más. ¿Alguien más piensa otro motivo por el cual es bueno, prudente, necesario continuar con el tema del día domingo? ¿Por qué te parecería que es conveniente? ¿Qué ventajas tendría? Más vale, desde luego, nos va a ayudar a ponerlo en práctica. Y una de las preguntas que tendremos en la lista de preguntas son parecidas
a las del grupo 4 o 5 del curso de Santiago. Aquellos que estáis haciendo el curso de Santiago, en la última parte son preguntas muy prácticas. O sea, ¿cómo puedes hacer esto que has leído? ¿Cómo llevarlo a la práctica? ¿Cómo llevarlo a la práctica? Así que ahí en el grupo, de alguna manera, vamos a tratar de responder cómo llevar a la práctica esto, ¿no? Entonces, hemos hablado del horario, hemos hablado del contenido, ahora hablemos de la multiplicación. ¿Qué es la multiplicación? Es lo que Jesús nos ha pedido que nosotros hiciéramos. O sea, que no nos guardáramos el mensaje, sino que fuéramos a otros y lo compartiéramos. Entonces, a través de los grupos de fe, vamos a tener la posibilidad de multiplicar los lugares. Multiplicación de lugares. ¿Qué significa esto? A ver, mira, cuando se abra el primer grupo de fe, ya seremos 2 lugares. Uno es este, el otro sería la casa tuya. Cuando se abra el tercer grupo de fe, entonces el segundo grupo de fe, entonces ya tendremos 3 lugares, el cuarto grupo de fe, el quinto grupo de fe. La idea es que tengamos más sitios dentro de Burgos donde podamos compartir la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la idea es que multiplicar lugares, multiplicación de participantes. Hay gente que no puede venir el día domingo, entonces podrá venir durante la semana. Por ejemplo, hay una hermana que me dijo antes de comenzar el culto, el próximo domingo no puedo porque no libro en mi trabajo, tengo que trabajar, así que no voy a poder venir el próximo domingo. Entonces es una buena oportunidad, si no puede venir el domingo, ir a su grupo de fe, entonces se enterará de la predicación del domingo y sabrá del tema. Entonces todos estaremos hablando el mismo lenguaje. Multiplicación de lugares, de participantes y también multiplicación de líderes y ayudantes. La idea es que cada vez que se abra un nuevo grupo pueda haber un líder y un ayudante que puedan estar coordinando, dirigiendo el grupo, ¿no? Entonces, con el tiempo lo que vamos a ir haciendo es ir formando nuevos líderes y nuevos ayudantes para que también se puedan abrir nuevos grupos. ¿Qué ventajas tiene la multiplicación del grupo? ¿Qué ventajas tiene la multiplicación del grupo? Bueno, hemos dicho algo y es que podemos tener más presencia en diferentes lugares aquí en Burgos, ¿sí? Hay, por ejemplo, un compañero de trabajo que te puede decir a ti, los días domingos, yo me levanto muy tarde, es que es el único día que tengo para dormir. Y entonces, ¿tú qué dices? Lo siento mucho, la salvación no es para ti, porque no puedes venir el día domingo, así que bueno, nos veremos en el infierno, o mejor dicho, tú te verás con los otros porque yo estaré en el cielo. No, eso no le podemos decir. Lo que le podemos decir es, no puedes el día domingo, no te hagas ningún problema. Hay un grupo que funciona en mi casa los días jueves. No, es que yo no puedo el día jueves de 8 a 9. No pasa nada. Vamos a modificar el horario o si no, puedes participar de otro grupo que funciona otro día y otro horario. La idea es que los días y horarios sean flexibles y nos podamos adaptar. ¿Para qué? Para poder captar la mayor cantidad de personas, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene la multiplicación del grupo? Y es que no nos vamos a sentir con ese peso. ¿Has visto que dicen, ¿y has predicado el Evangelio? No, no he predicado y no me lo repitas más porque no lo he hecho y no puedo hacerlo porque tengo trabajo, porque tengo hijos, porque tengo una casa que cuidar, porque tengo que limpiar y no doy más, no me falta tiempo. Entonces, a partir de los grupos, podemos multiplicar el hecho de que podemos cumplir con la gran comisión que Jesucristo nos ha encomendado. Hemos hablado entonces de la duración, del contenido y de la multiplicación. A ver, si yo te pregunto, ¿cuánto es la duración de los grupos de fe? ¿Tú me dirás? Bueno, pero si yo me quiero quedar más, te puedes quedar, pero el grupo ya ha terminado.
Yo me quiero quedar a seguir tomando otro café con la persona que me ha invitado a su casa. Te puedes quedar, pero el grupo ya ha terminado. ¿Esto qué significa? Que cuando haya personas que desde luego se tienen que ir, que no se sientan molestas. Uy, disculpen que me tengo que ir antes. No, ya terminó, te puedes ir, hasta pronto, ¿no? Entonces, para no hacer sentir mal a aquellos que se tienen que cumplir horarios, entonces 60 minutos. Contenido, ¿cuál es el contenido? ¿De qué vamos a hablar? Del tema del día domingo, de la predicación del día domingo, aparte de las preguntas que nos hayan enviado a nuestro número de WhatsApp, donde ahí tendremos las preguntas que vamos a hablar el día del grupo de fe. O sea, estas preguntas te llegarán a ti, por lo general, el día domingo a la noche o lunes por la mañana, tú ya las tendrás. Si tu grupo funciona un día miércoles, jueves, viernes o sábado, tú ya tienes las preguntas ahí, las puedes mirar si las quieres ver para anticiparte en cuanto a cómo responder o lo que sea y te puedes ir preparando, ¿sí? Y la multiplicación. ¿Por qué es importante la multiplicación? Porque tendremos más presencia de personas que estarán compartiendo su fe aquí en la ciudad de Burgos. Digo Burgos, pero también me tengo que acordar de Briviesca, también me tengo que acordar de Lerma y de donde vive nuestro hermano Darwin, en Aranda de Duero, ¿no? Así que también en aquellos lugares vamos a tener grupos, ¿no? La idea es que también podamos tener presencia allí. Nos vamos con esta pregunta que nos venimos haciendo estos domingos. ¿En qué grupo estarás? Comenzamos el 15 de septiembre, falta poquito, ¿sí? Así que ¿en qué grupo estarás? Que esta sea nuestra oración, ¿sí? Y la idea es que si hay dos personas, como dice la Escritura, cuando hay 2 o 3, como mínimo, que se reúnen en mi nombre, dice Jesús, yo estoy allí en medio de ellos. Así que con 2 ya podemos comenzar un grupo, Imaginémonos que Luis dice, tengo un compañero de trabajo o tengo un vecino o tengo un compatriota de mi tierra que nunca pisaría una iglesia, pero a mi casa puede ir. Listo, ya tiene Luis un grupo allí, ¿sí? Alguno de nosotros le guiará, coordinará o lo que sea, pero la idea es que podamos compartir la fe con otros, ¿no?